Muy buenas, guripas. El día de ayer fue duro, pero el de hoy va a ser lo más, porque hoy tenemos batalla. Hay que volver a desfilar hasta arriba, que yo no sé cuántos kilómetros serán. Y luego a Salamanca, con actos oficiales. Así que si me dais un momento voy a prepararme. Y seguimos aquí, en Tropa Guripa. Los recreadores siguen acampados en estas históricas tierras. No sabemos si la noche fue dura, pero no hay excusas. Ha llegado el día de la batalla. Es hora de uniformarse, preparar a los caballos y, por supuesto, poner a punto las armas. Nos espera una jornada muy larga con mucha pólvora. Pongan atención, señores, a lo que voy a contar. Mario y Nelson que vienen de otro lugar. Tengo la solución para evitar al coronel y sus ocurrencias, porque tanta novatada y tanta cosa. Vamos a hacer un trivial Guripa. Esta vez va a ser internacional, tenemos extranjeros. Así que vamos a ver quién sabe más. Adelante, trivia. ¿De qué arma fue oficial Napoleón antes de ser emperador? Infantería. Caballería, me equivoco. Napoleon was artilleryman, artillery officer. Artillería, artillero. Si eres su uniforme emblemático es el de coronel de artillería. ¿En virtud de qué tratado entraron los franceses en España? Ay, ahí me pillas en el nombre del tratado. No me acuerdo, pero lo hizo Godoy. Ahí me has pillado. Mira, non ricordo il trattato, ricordo che fu nel 1806. Людмила Александровна, союзники это Fontainebleau. Fontainebleau. ¿Qué día se produjo la batalla de Bailén? 1809. Il 10. 8. 8. 1808. Mira. Fue en 1808, mes de julio. Quizás fuese el 14 de julio. El 19 de julio de 1808, por supuesto. ¿Qué día se promulgó la Constitución en Cádiz? No, día, mese, año. April, March. Pero, ¿cuándo fue? Soy curioso. La promulgación fue el 19 de marzo. 1912. San Pepe. No soy católico. ¿Cómo se llamó la obra de Francisco de Goya sobre la guerra? Paso pregunta, paso palabra. Ahí. Ay, ¿por qué no me preguntara? La división de Dinamarca española. Pillado. Terribles of war. Terribles of war. Sono nel Prado en este momento. ¿Cómo se denomina la tropa de tiradores exploradores franceses? Voltigers. Los Voltigeurs. Voltigers. Voltigeur. No me dieron la clase de arapiles. Mira, yo no soy español. Todo lo que conoce de la historia del periodo napoleónico en España es de un punto de vista británico. Aprovechemos este trecho para ponernos en situación. Estamos en 1812, en la Guerra de Independencia Española. Los franceses llevan 4 años ocupando la península. Con Napoleón preparando la invasión de Rusia, los aliados españoles, Portugal y Gran Bretaña, se concentran en el sector de Salamanca. Las fuerzas bajo el mando del duque de Wellington, tras unos días de... atentos al agua, que hará falta. Como decíamos, tras varios días de escaramuzas con los franceses, las fuerzas anglo-portuguesas atacan a las tropas comandadas por el mariscal Marmont. Ahí va el agua. Este es uno de los cerros, el Arapil Grande. Y enfrente está el Chico. La derrota francesa en estas tierras fue total, y junto con la campaña rusa, marcará el fin del poderío napoleónico en Europa. Hombre, esas mangas, no será usted el coronel. ¿Sí? Sí. Mire, no sé por qué la ha tomado conmigo, pero me han hecho hacer de todo. Ayer me han hecho cargar con leñas, con agua, que se limpia el caballo. ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo? Ser un recluta, muchacho. Te la han tomado con queso. Lo siento. Porque usted no ha mandado... No he mandado absolutamente nada de esas cosas. Pero entonces... De todas maneras me vienes muy bien porque ando escaso de tropa. Sí. Y si te parece vas a ser mi enlace Perfectamente. con el resto de los grupos. Perfectamente, sí, ¿Te parece bien? Sí, muy bien, a sus órdenes.
Y dígame, ¿cuánto tiempo llevan esto de la recreación? 13 años. 13 años. Y un día. Y un día. Tiene que ser de los pioneros, entonces. Sí, empezamos con el Viña en el año 1999. Fue la primera recreación histórica que se hizo en España. El fenómeno Renacement es relativamente nuevo en España, pero en el resto de Europa se viene haciendo desde tiempo inmemorial. Es que realmente en España se empezó con el mundo napoleónico. Sí. Aunque ahora esté más en boga la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque es más fácil conseguir un uniforme de la 101 aerotransportada. Con eso. Todo, absolutamente todo, es exactamente igual, incluidas las órdenes. Bueno, incluidos los disparos, los fogonazos. Sí, por supuesto. Eso sí que se diferencia con las de Segunda Guerra Mundial, que no abunda mucho el fogueo, en España, claro. por lo menos. Sin embargo, tanto con esta pistola como con los fusiles, simplemente lo que hacemos es exactamente la misma carga que se llevaba entonces, pero sin meterle la bolita. El cartucho en la punta llevaba una bola que se mordía, se conservaba en la boca, se cargaba el cañón y a continuación se escupía literalmente la bola dentro del cañón. Se volvía a cargar y el arma era mortal a una distancia relativamente cercana, 25 metros, 30 metros. Por eso los batallones combatían en línea, que era una formación muy cerrada de 500 a 800 personas que se montaban en bloque y disparaban prácticamente a ciegas al enemigo que estaba a 50, 60, 80 metros. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en la recreación de hoy? Pues nos vamos a encontrar un grupo muy numeroso inglés. Hoy nos toca a nosotros hacer de franceses. ¡Hala! Sí, no hay suficiente gajes del oficio. Gajes del oficio, una vez toca hacer un bando, otro de otro. Exactamente. Ingleses hay abundantísimos. ¿Ya vi los jackets por ahí? Sí, van a estar los escoceses del 42 Highlander y regimientos de línea normales, además de portugueses. Portugueses, sí. Bueno, pues nada, cualquier cosa en la batalla me llama y yo a sus órdenes, así que... Por supuesto. Me retiro. Muchas gracias. Lo que estamos a punto de presenciar es una representación a escala de una batalla mucho mayor. Hay que tener en cuenta que aquí se enfrentaron cerca de 90.000 hombres, hoy representados por unos 400 recreadores y muchas recreadoras. El público está encantado y tras la primera sesión de fotos toma posición en la ladera del Arapil Grande. Alerta Guripas, que se va a proceder a una salva. ¡Apunten! ¡Retiren! ¡Armas al hombro! Con la cantidad de uniformes distintos que hay, bien podíamos hacer un repaso. Los más numerosos, los británicos, como los Highlanders escoceses, con sus características faldas. La infantería de línea no se queda atrás, con varios regimientos y sus casacas rojas. Una unidad muy conocida son los Green Jackets del 95 de rifles. Pero este color verde no hay que confundirlo con los parecidos alemanes del Brunswick Ohrenkorps. Como dijimos, esto es multinacional. Aquí viene la infantería portuguesa y su artillería, que es bien distinta de la infantería de marina española. La caballería, siempre tan vistosa, está representada en su mayor parte por los húsares. Por el otro lado, el bando francés se compone de infantería y de los famosos voltigeurs, todos ellos siempre tan elegantes. Estas tropas están apoyadas por los polacos traídos por Napoleón de la Legión del Vístula y muchos otros que nos dejamos en el tintero. Pero es que la batalla está a punto de empezar. La guardia del flanco, Ives, que no puedo correr. Allez, faites soldat, l'artillerie, feu! L'artillerie, nom de Dieu! Toujours à la bourre! Les Espagnols, où ils sont?
Ha terminado la batalla, están con los surras. Ya veis que al público le ha gustado, como aplauden. También es de agradecer que hayan subido hasta aquí, porque bueno, no es un sitio fácil de llegar y la cantidad de gente que está tanto en la ladera del Arapil Grande como aquí atrás. Y ya está, se ha terminado. Y la gente está encantada, le gusta acercarse, sacarse fotos, preguntar. Tiene tirón, esto tiene tirón, ¿eh? ¡Viva España! ¡Viva Dejamos atrás Arapiles y nos desplazamos hasta Salamanca. En la historiografía británica, a la batalla que acabamos de presenciar se la denomina como la Batalla de Salamanca. Por cierto, ¿qué hacemos aquí? Ahí dentro, en la Plaza Mayor, hay programados unos actos oficiales, con autoridades y todo, así que yo mejor me quedo al margen y ando más fresquito.
dentro de los actos por el bicentenario de los Arapiles, el Ayuntamiento de Salamanca va a hacer entrega de las llaves de la ciudad al comandante en jefe de las fuerzas terrestres del Reino Unido, en agradecimiento por la ayuda de las tropas de Wellington hace ya 200 años. Aquí los recreadores cumplen una función menor, pero seguro que son confundidos con soldados de verdad. Y con nosotros la conmemoración de esta histórica batalla. Muchas gracias por su atención y feliz aniversario. Pues hasta aquí la primera recreación de los sitios de Arapiles. La verdad es que su campo de batalla es único. Desde Tropa Guripa esperamos que estas jornadas se repitan por lo menos antes de su tricentenario. La próxima semana nos iremos a Coruña y su evento multiépoca Ariete. Pues eso, la próxima semana estaremos presentes en Coruña y su evento Ariete. Como siempre, os esperamos aquí, en tropaguripa.com. Y no olvidéis seguirnos en nuestros canales de Facebook y Twitter. No faltéis. ¡Rompan filas!